Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio online dedicado al estudio de la materia actividades complementarias. En esta oportunidad continuamos hablando de Bolívar y vamos a hablar sobre el pensamiento reformador del Libertador. Bolívar, Bolívar era un ser bien especial cuya vida lo marcó, le dio unas vivencias muy profundas y reforzó en él los valores y principios que dirigieron su vida. Tanto así que él dejó plasmado en muchos de sus pensamientos, revelaba cuál era esa conducta y esas bases y esos principios que él consideraban que eran los idóneos para que una sociedad y para que un país pues creciera de una manera sostenible. Veamos aquí cómo se veía Bolívar con relación a la esclavitud. La posibilidad que tuvo Bolívar de ver de cerca la situación de Europa y de América con respecto a las diferencias sociales, el conocer de cerca lo que ocurrió con la Revolución Francesa, que ella fue producto precisamente de esa fuerte diferencia social que llevó a un pueblo pues a levantarse contra eso, hizo que en él se despertara una gran necesidad por mejorar la situación de ese estrato más desfavorecido, que era el de los indígenas y el de los esclavos. Y eso lo llevó a él a decretar una cantidad de cosas, a escribir una cantidad de pensamientos relacionados con eso. Y sobre todo a trabajar mucho para disminuir esa brecha social. En cuanto a Bolívar, con respecto al poder moral, él trabajó mucho por crear un poder moral, con el fin que un organismo no dependiente del gobierno central se encargara tanto de la educación de los ciudadanos como de la moral en sí de toda la República. Adicionalmente, Bolívar como estadista comprendía la importancia de la opinión pública para un gobernante. Es tanto así que en una carta dirigida al general Páez, Bolívar le expresa: he mandado a publicar una circular convidando a todos los ciudadanos y corporaciones para que expresen formal y solemnemente sus opiniones. Es decir, para Bolívar era importante que la gente opinara, porque de alguna manera él lograba que a través de la opinión la gente no solamente drenara, sino también saber cuál era ese sentir que le permitiera a un gobernante saber cómo actuar frente a eso y no dejar que eso se fuera quedando dentro de los seres humanos y provocara esos estallidos sociales como el que estaba provocando en la Revolución Francesa. Entonces Bolívar estaba muy claro de lo que era el valor de la opinión pública. Él estaba muy claro de lo que era la importancia de educar a un pueblo. ¿Okay? Otra cosa bien importante que deja reflejado Bolívar en la educación es que para Bolívar la educación era el factor fundamental y para ello confiere él al Estado la primera obligación en materia educativa y promueve que se coloque la educación gratuita y obligatoria. Eso fue algo muy importante para Venezuela y fíjense que es importante hoy en día. Si nosotros nos ponemos a ver, para una sociedad es muy importante la educación. Una persona educada es una persona informada. Una persona informada es una persona que puede tener criterio propio. Una persona que pueda comunicarse, que pueda expresar, ¿okay? Es una persona que va a liberarse de cargas. Por lo tanto, para Bolívar era muy claro que si educaba al pueblo y además lo dejaba que se expresara, eso le iba a permitir a él saber hacia dónde debería de dirigir sus estrategias. Porque vamos a estar claros, Bolívar era un hombre muy estratégico. Y como estratega estaba claro que habían cosas que tenía que hacer que quizás para otros que eran más autoritarios les parecía que era perder poder y poder e influencia.
El hecho de que Bolívar haya viajado tanto, que se haya educado también, porque en los primeros años quizás no, pero cuando él viaja a Europa, él se preocupó por reforzar esa educación y allí es donde él comprende lo que eso vale, que él lo transmite hacia el resto de la ciudadanía y lo manifiesta en muchas de las cosas que hizo. Bolívar, adicionalmente como conservacionista, él se ocupó, hay evidencias en donde demuestran que él se preocupó por el buen uso de las aguas, por la protección y el aprovechamiento de los bosques, de la zona verde, el fomento y el desarrollo de la agricultura, porque para ese momento la agricultura y la ganadería pues eran bastiones para la economía, y él, claro, en eso se preocupó por el desarrollo y la conservación tanto de la agricultura como de la ganadería, del reparto de la tierra para que fuera trabajada, ¿okay? Y de la misma minería. Entonces se ve que Bolívar para su época era un hombre con unos pensamientos reformadores muy grandes, es decir, era un hombre que estaba viendo a una Venezuela y a una América que podía competir contra una América del Norte, con un Estados Unidos. Es decir, él sabía, él estaba claro que en América del Sur habían demasiadas riquezas, porque eso lo había logrado ver a través de Europa, de cómo Europa se estaba beneficiando de todas esas riquezas. Pero también se había dado cuenta que la falta de cultura de un pueblo pues lo llevaba a que fácilmente pudiera depender de otro. Entonces él, en función de eso, trabajó mucho por la educación y por todo lo que es esa parte del desarrollo de la agricultura, de la ganadería, de la minería, porque él sabía que ahí estaba lo fuerte y él estaba muy convencido que si él unía a toda América del Sur y lograba formarla un bloque, él sabía de la cantidad de fortaleza que iba a tener y que la podía poner a competir con una Europa y la podía poner a competir con una América del Norte, con un Estados Unidos. Entonces, él demuestra a través de sus pensamientos y a través de sus acciones, es decir, el hombre visionario que era. Y parte de eso, pues, de alguna manera se ha ido viendo a lo largo de la historia. Con esto finalizo esta lección. Los invito a que revisen los pensamientos de Bolívar. Les anexé 2 archivos que hablan sobre los pensamientos de Bolívar. Lean esos pensamientos de Bolívar y saquen sus propias conclusiones. Vean lo que ese hombre manifestaba en sus cartas, porque esos pensamientos quedaron reflejados en cartas, en discursos, ¿ok? Eran expresiones que él decía y a través de las cuales él transmitía su forma de ver la vida y qué quería para esta América, ¿no? Entonces yo los invito a que lo lean, a que hagan una revisión, a que hagan su análisis y lleguen ustedes a sus propias conclusiones. De tal manera que después hagan su resumen, porque acuérdense que ustedes tienen que hacer al final de la asignatura, presentar un trabajo que es precisamente el resumen de toda esta materia, pero más que el resumen es, ¿qué les quedó? ¿Sí? De su análisis, de sus conclusiones, ¿qué llegan? ¿Qué aprendieron? Eso lo tienen que dejar reflejado en el último trabajo. Entonces es bueno que cada vez que termine una lección, que hayan visto el video, que lean lo que se les da del material de apoyo, que saquen sus propias conclusiones, que tomen la asignación del resumen que tienen que hacer en cada unidad, en cada lección, para que después tengan al final material con que hacer un buen trabajo. Bueno, señores, los dejo por ahorita. Gracias por estar aquí y los invito para un próximo encuentro donde estaremos hablando de un nuevo tema. Hasta luego y que tengan buen día.